Hola, soy Ileana Araceli Hernández Gómez y les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso denominado Impartición de Justicia con Perspectiva de Género en materia fiscal y administrativa. En el desarrollo de este primer módulo, el género como construcción sociocultural, analizaremos los conceptos básicos y los fundamentos teóricos de los estudios de género desde las ciencias sociales, a efecto de propiciar esta reflexión sobre su contribución al feminismo como una categoría social para el análisis crítico de la sociedad contemporánea. Haremos pues un recorrido sobre la teoría sexo-género, sobre los roles y estereotipos de género, la división sexual del trabajo, la construcción social y cultural del género y algunos antecedentes de estos estudios de género. Y justamente dentro de estos antecedentes y dentro de este devenir histórico, tendríamos que mencionar algunas frases vertidas por grandes filósofos de la historia con respecto a la percepción de lo femenino. En este caso, Aristóteles decía que hay que considerar el sexo femenino como una malformación natural. Schopenhauer, con una frase que lamentablemente perdura hasta nuestros días, nos dice que las mujeres son animales de cabellos largos e ideas cortas. Por su parte, Pitágoras estableció que existe un principio bueno que creó el orden, la luz y al hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y a la mujer. Afortunadamente, también existió un Platón que, equilibrando este tipo de expresiones y en contraposición a lo que decía su maestro Aristóteles, conceptualizaba la importancia de dotar de herramientas y conocimiento a las mujeres, al igual que los hombres, para que gozaran de las mismas oportunidades. Esto va construyendo justamente esta definición del ser mujer. Y desde la antropología de género se ha definido como una interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a esta diferenciación sexual entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Por una parte, al hombre se ha considerado el fundamento principal, el ámbito público, el desempeñarse dentro de la política, dentro del ámbito público, el cultivo de la razón y el cultivo de la fuerza, del valor y del trabajo. Por otra parte, a la mujer en contraposición se le ha localizado dentro del ámbito privado, en el hogar, a través del cultivo del sentimiento, de la abnegación, la debilidad, la ternura y la belleza, como si estas fueran de manera exclusiva las características de una mujer. En ese sentido, se va conceptualizando lo que conocemos como la teoría binaria, la teoría de sexo-género. Esta teoría de sexo-género, que por una parte, cuando hablamos del sexo, hablamos de estas diferencias biológicas que existen entre los hombres y las mujeres, estas diferencias anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que diferencian a las mujeres de los hombres y que se consideran como características universales e inmodificables. La presencia y la existencia de ovarios y matriz en las mujeres y por su parte en los hombres esta producción de espermatozoides, así como sus órganos, el órgano reproductivo. En contraposición, dentro del análisis de esta teoría, tenemos al género. Cuando hablamos del género, estamos hablando de este conjunto de ideas, de construcciones sociales, de elaboraciones y de atribuciones y creencias que se han tenido en cuanto a lo que es ser hombre y lo que es ser mujer en algún momento histórico. Vamos a recordar que anteriormente en nuestras culturas mesoamericanas, por ejemplo, los hombres utilizaban cabellos largos y esto era un sinónimo de estatus y no tenía nada que ver con el hecho de la masculinidad o la feminidad. Podemos también recordar el cómo en algún momento a las mujeres les estaba
negado el hecho de poder utilizar pantalones, ¿no? Para poder diferenciar a estos hombres y mujeres. Sin embargo, recordamos cómo en Francia había la utilización de estas grandes pelucas y eran los hombres los que mayoritariamente las utilizaban, así como algún maquillaje. Entonces, esta construcción de género es una construcción, como vuelvo a decir, es histórica, es algo que la sociedad va considerando de cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer. La mujer en esta característica de sumisión, el hombre de este valeroso, fuerte, un hombre dedicado a sostener a su hogar. Y así es como a lo largo del tiempo, del devenir histórico, a lo largo de las culturas, ¿no? En cada espacio se han hecho ciertas diferencias, ¿no? Podemos ver cómo entre los escoceses la utilización de la falda es un tema también de estatus y es un tema cultural. Entonces, cómo va cambiando de generación en generación y esta es principalmente esta división y esta diferencia. El sexo, esta diferencia biológica y el género, este conjunto de ideas que por lo tanto son aprendidas y modificables. Por un lado, la doctora Marcela Lagarde nos habla de que estas diferencias históricas de la construcción de género tienen mucho que ver con la construcción del patriarcado. Y en la construcción del patriarcado encuentra tres puntos importantes a notar. El antagonismo genérico, la escisión de género y el machismo y la discriminación. Este antagonismo genérico que considera que es originario, ¿no? En donde estas diferencias y esta lucha entre los géneros por la superioridad principalmente del hombre sobre la mujer, va formando este patriarcado. Por otro lado, este patriarcado va generando la escisión de género, es decir, esta competencia que hay entre las mujeres y los hombres por ocupar estos puestos de posición superior y que generalmente porque la construcción de la sociedad ha sido así, los hombres ocupan los mayores puestos de poder, de jerarquía, y por lo tanto las mujeres están como en esta lucha constante de poder llegar hacia allá. Y en esta lucha constante se enfrentan con las mujeres, con las personas de su mismo género para llegar ahí. Y también nos habla la doctora Marcela Lagarde, pues de esta lucha encarnizada entre las propias mujeres por acceder a el matrimonio con ciertos hombres que le pudieran referir estatus, ¿no? Cómo el patriarcado va llevando a las mujeres hacia colocarlas en este cubo que podría ser el de las labores de hogar, el de ser ama de casa, el de formar parte de una familia y el de además pertenecer a un hombre. En México lo vimos muy claramente en esta cultura de ponerse el nombre y el apellido del esposo antecediéndole el de, ¿no? Y por supuesto este machismo y esta discriminación que perduran a través de la cultura, de las enseñanzas, del padre llegando y violentando a la madre, a la mujer, y entonces dejando huella en los niños de que es así como debe tratarse a las mujeres. Todo esto tiene que ver, como la doctora Marcela nos lo dice, con la construcción del patriarcado. Y dentro de esta construcción del patriarcado nos encontramos estos roles y estereotipos de género, esta forma de ser hombre o ser mujer que también la sociedad va determinando. El hecho del momento del nacimiento, las mujeres deben vestir de rosa, los hombres deben de vestir de azul, las mujeres no deben de hacer ciertos deportes que les impliquen el riesgo a lo mejor de perder la virginidad, como en algún momento se consideraba que no podían montar bicicleta porque podía existir este peligro, que no podían desarrollar actividades masculinas, por eso se les dotaba solamente de algunos conocimientos para ser cuidadoras, como
perdura muchas veces en ciertas culturas el hecho de ser cuidadoras, enfermeras, pero no médicas, ¿no? El ser bomberas es una cuestión que en muchos lugares todavía no podemos encontrar a estas mujeres. Hay algunas culturas en las que ya se está superando justamente estos roles y estos estereotipos. Y por parte de los hombres, algunas cuestiones que perjudican su quehacer o su desenvolvimiento como padres, ¿no? Esta cultura que les dice que no deben dedicarse a las labores del hogar porque pierden masculinidad y entonces evitan cumplir con esta responsabilidad que tienen del equilibrio de las tareas dentro del hogar y por supuesto del cuidado y la crianza de las hijas y de los hijos. Y estos roles también estereotipados de tener que acceder a la prostitución, de tener que manifestar su masculinidad y su machismo de formas muy diversas, en las que sufren literalmente una presión fuerte social para desarrollar estos roles y estos estereotipos. En el caso de las mujeres futbolistas, habría que mencionar que estas mujeres ganan menos que los hombres, a pesar de que recorren los mismos kilómetros, los mismos metros de la cancha, a pesar de que juegan el mismo tiempo, bajo pretextos como el hecho de que no hay suficientes personas que vean este deporte. Y bueno, esto es normal porque ha sido muy reciente la inclusión y la permisión de las mujeres dentro de este deporte y muchos otros también. Esto justamente lo que va originando es lo que conocemos como la brecha de género. Esta brecha de género, esta brecha de desigualdad que se denomina en inglés como gender gap y que es esta diferencia entre mujeres y hombres y en cómo se reflejan estos logros o actitudes sociales, políticas, intelectuales, culturales o económicas, como la imagen nos lo hace ver, un terreno llano para que los hombres puedan acceder a mejores oportunidades, para que puedan desarrollarse dentro de las posiciones políticas, para que haya un reconocimiento público, intelectual en la historia y en términos económicos también poderse desarrollar de manera más amplia. Y estos obstáculos, estas limitaciones que hacen que la mujer no pueda desempeñarse y desarrollarse en las mismas condiciones que los hombres. Esta brecha de género sigue abriéndose hasta nuestros días y la importancia es advertir esta brecha para poder equilibrar estas responsabilidades al interior del hogar, en los puestos, en los trabajos, en la escuela, en todos estos espacios sociales para que la mujer pueda acceder en términos de igualdad a los mismos derechos y a las mismas oportunidades que los hombres. Voy a invitarles a que podamos hacer esta reflexión desde el ámbito personal y por supuesto en el ámbito laboral en el que nos desarrollamos. ¿Cómo podemos abonar a estrechar y a lograr romper con esta brecha de género y con esta brecha de desigualdad, no otorgando concesiones a las mujeres, sino simplemente reconociendo que como seres humanos, como mujeres, tenemos y gozamos de los mismos derechos fundamentales que los hombres, pero existen limitaciones culturales, como las hemos visto, estos roles y estereotipos, esta cultura que ha sido pues preservada a través del lenguaje, a través de las ideas, a través de un sinfín de situaciones que van desequilibrando justamente a la mujer. Vamos a pasar a la segunda parte en donde iniciaremos con este análisis de la identidad de género. Continuamos.